Días. Bueno, vamos a continuar con las biomoléculas y vamos a ver hoy ácidos nucleicos. Vamos a poner el apuntador. Ácidos nucleicos y vamos a terminar con lípidos. Entonces vamos a ver la estructura de estas moléculas, para qué sirven. Y bueno, continuamos. Entonces, cuando hablamos de ácidos nucleicos, siempre nos imaginamos al ADN, o es el ácido nucleico más conocido, pero en realidad son dos. Tenemos el ADN y el ARN. Entonces ADN son las siglas para ácido desoxirribonucleico. Parece trabalenguas. Ácido desoxirribonucleico. Y ARN es ácido ribonucleico. Entonces, ¿cómo se llaman los monómeros que componen tanto al ADN como al ARN? Se llaman nucleótidos. Recordando el video anterior, para azúcares los monómeros son los monosacáridos. Para proteínas son los aminoácidos. Entonces, hay monómeros para cada tipo de macromolécula. En este caso tenemos los nucleótidos, y un nucleótido está formado a su vez de 3 moléculas. Está formado de un azúcar de 5 carbonos, que es este azul que tenemos acá, que en el caso del ADN sería la desoxirribosa, de ahí viene el nombre de desoxirribonucleico. Y en el caso del ARN, ese azúcar sería la ribosa, y de ahí viene el nombre de ácido ribonucleico. Entonces tenemos un azúcar de 5 carbonos, un grupo funcional fosfato y una base nitrogenada, que esta puede variar, o más bien hay 5 bases nitrogenadas. Tenemos la adenina, timina, guanina, citosina, este es para el ADN, y para el ARN tenemos el uracilo, que ahorita vamos a ver qué pasa. Entonces un nucleótido está formado por 3 moléculas. Un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, que puede ser alguna de estas 4. Adenina, timina, guanina y citosina. Ahorita vamos a ver cómo interactúan entre ellas, que forman parejas. Continuando con un poquito de información, el ADN o ácido desoxirribonucleico, contiene millones de nucleótidos. Cada escalón del ADN, fíjense, ahorita lo vamos a ver, es una pareja de nucleótidos. Ahorita vamos a checar eso. El ADN lo vamos a encontrar en el núcleo de las células, en células eucariontes, y es la molécula con toda la información que contiene las características de los seres vivos. Es decir, si vamos a tener cierto color de ojos, cabello rizado, cabello lacio, tono de piel, plumas, tipo de plumas, patrón de colores de las plumas, uñas, escamas, hojas en el caso de las plantas, formas de hojas, todas las características que tienen los organismos está en el ADN. El ADN tiene la información que da cada una de las características de los seres vivos. Igual lo vamos a ir viendo en temas futuros. Las cadenas simples de nucleótidos, de ribosa. En el caso del ARN son cadenas simples de nucleótidos. No es únicamente dividir al ADN. Ahorita vamos a ver. Se copian el ADN y su función es sintetizar o formar proteínas. Recuerden, sintetizar es formar moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Entonces aquí tenemos una imagen. Lástima, no he podido arreglar esto. Pero bueno, mi imagen ahí que está tapando. El ADN son 2 filas o 2 cadenas de nucleótidos. Ahorita vamos a ver la estructura. Tenemos el azúcar desoxirribosa y serían las bases adenina, timina, citosina y guanina. En el caso del ARN es una sola cadena de nucleótidos, donde el azúcar es la ribosa, y tenemos adenina en lugar de la timina. En el ARN se cambia por el uracilo. La citosina es la misma y la guanina también es la misma, aunque aquí no se logra ver.
Entonces el ADN es el que contiene la información de todas las características de un ser vivo. Y el ARN es la molécula que se copia a partir del ADN, a partir de un proceso que vamos a ver más adelante, y que lleva esa información para formar proteínas. Esa es la función principal del ARN, formar o sintetizar proteínas. Entonces aquí tenemos diferencias rápidamente, muy generales, entre el ARN, que es una sola cadena de nucleótidos, y el ADN, pues son dos cadenas que se entrelazan en forma de espiral. En el ARN, las bases serían citosina, guanina, adenina y uracilo. Y en el ADN, citosina, guanina, adenina y timina. Que bueno, ahí está tapando mi imagen. Entonces, estas serían las 5 bases nitrogenadas. Hay que aprendérselas bien. Siempre que se trate el tema de los ácidos nucleicos, es súper esencial saberse cuáles son las 5 bases nitrogenadas. La estructura, bueno, por el momento lo vamos a dejar a un lado, pero tenemos la adenina, guanina, citosina, uracilo y timina. No vamos a entrar en detalles ahora con la estructura de cada una de ellas. Entonces, si vemos de cerca la molécula, vamos con el ADN, vamos a ver, fíjense, es una espiral larga, igual, el ADN aproximadamente mide 2 metros, aproximadamente, en los seres humanos. Entonces fíjense, tenemos de cada lado una fila de nucleótidos que está enlazada a otra fila de nucleótidos con una escalera, donde en el centro se unen las bases nitrogenadas. Y aquí viene lo importante, las bases nitrogenadas siempre van a ser parejas entre sí, entre un nucleótido y otro de cada escalón del ADN. Por ejemplo, un nucleótido que contiene la base guanina siempre se va a enlazar con la base citosina a través de 3 puentes de hidrógeno. Y los nucleótidos que tienen la base adenina siempre se van a enlazar con la base, los nucleótidos que tienen la base timina a través de 2 puentes de hidrógeno. Adenina con timina, guanina con citosina. Eso no cambia. Entonces es muy importante aprenderse este patrón. A con T y G con C. No importa de qué lado esté de la cadena, siempre guanina con citosina y siempre adenina con timina. Si vemos un poquito más de cerca cada una de las hebras del ADN, cada una de las filas de nucleótidos, tenemos, fíjense, una fila de este lado izquierdo, otra fila del lado derecho. Fíjense, tenemos un grupo fosfato, un azúcar y la base nitrogenada. De este lado tenemos el fosfato, azúcar y base. Entonces fíjense cómo la timina siempre se enlaza con la adenina, timina con adenina, citosina con guanina. Fíjense, aquí tenemos adenina con timina y la adenina está del lado derecho, no importa de qué lado esté. Si está del lado izquierdo, siempre la pareja de la adenina va a ser la timina, o viceversa, ¿no? De la timina a la adenina. Y la guanina con la citosina, siempre, no importa de qué lado esté. Es muy importante recordar esto. Vamos con la que sigue. Entonces, diferencias rápidamente entre ADN y ARN. El ADN es una doble cadena de nucleótidos, 2 filas de nucleótidos que se enlazan a través de las bases nitrogenadas. El azúcar del ADN es la desoxirribosa, que viene el nombre, ácido desoxirribonucleico. Las bases van a ser adenina, timina, citosina, guanina. Y la función, como vimos, es la de contener la información genética. Ahí está todas las características de un ser vivo. Qué enzimas van a producir, decía el tono de piel, color de ojos, si va a tener plumas, va a tener escamas, cuernos, etcétera, ¿no? Y se encuentra principalmente en el núcleo de las células eucariotas o eucariontes. Entonces el ADN lo vamos a encontrar dentro del núcleo. En el caso del ARN es una cadena simple, únicamente, una fila de nucleótidos. El azúcar va a ser la ribosa y las bases van a ser casi las mismas, ¿no? Adenina, en lugar de la timina se cambia el uracilo. Luego tenemos la citosina y la guanina. Únicamente timina con uracilo son diferentes entre ADN y ARN. Es muy importante saber esto.
La función es actuar en la síntesis de proteínas o formar proteínas a partir del ADN. Igual a partir de un gen, lo vamos a ver más adelante en temas de genética. Y se encuentra en el núcleo o también en el citoplasma. El ARN puede salir del núcleo, irse al citoplasma, irse a los ribosomas para que formen proteínas. Porque los ribosomas son los organelos que forman o que sintetizan proteínas. Igual podemos ver más adelante en temas de los organelos. Y bueno, seguimos. Entonces tenemos esta imagen otra vez. ARN, una sola fila de nucleótidos. Y ADN son dos filas de nucleótidos donde en el centro se unen las bases nitrogenadas. Adenina con timina y guanina con citosina. Bueno, vamos a pasar ahora a los lípidos. El último tipo de biomolécula o de macromolécula, que son moléculas grandes que se forman a partir de moléculas más simples, como vimos en el video pasado. Entonces, los lípidos vamos a tener principalmente grasas, aceites, ceras, colesterol y derivados. Entonces, la mantequilla, los aceites, los vamos a encontrar lípidos, ¿no? Y bueno, vamos con las características. Dice, algunos lípidos son moléculas energéticas, que son los triglicéridos. Ahorita vamos a ver la estructura de esas moléculas. Otros forman recubrimientos impermeables de plantas y animales, esos son las ceras. Por ejemplo, el recubrimiento de las hojas de las plantas, el recubrimiento de las frutas que evita que se moje. Otros son componentes de la membrana celular, en el caso de los fosfolípidos, ahorita lo vamos a ver, muy importante la característica, una de las características de las células es que tienen membrana celular. O también puede servir para formar hormonas, como en el caso del colesterol, igual vamos a ver la estructura. Entonces básicamente lípidos se dividen en tres grupos: lípidos simples, que son aceites, grasas y ceras; lípidos compuestos, que son los fosfolípidos; y los esteroides tenemos el colesterol y algunas hormonas derivadas del colesterol. Entonces vamos a ver rápidamente esta clasificación. Y bueno, vamos a continuar entonces y vamos a ver que los monómeros de los lípidos son los ácidos grasos, que son cadenas largas de carbonos e hidrógenos. Fíjense, carbonos con hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno. Y en un extremo vamos a tener un grupo funcional, ácido carboxílico. Acuérdense, COOH es el grupo funcional ácido carboxílico. Entonces, vamos a tener dos tipos básicamente de ácidos grasos. Ácidos grasos saturados, donde todos los carbonos van a tener enlaces simples. Fíjense. Y son moléculas más rígidas. Esto es muy importante saberlo, porque más adelante esto es lo que marca la diferencia entre aceites, ceras y grasas, por ejemplo. Entonces, ácidos grasos saturados es donde todos los carbonos tienen enlaces simples y son moléculas un poco más rígidas. Entonces, por ejemplo, tenemos el ácido palmítico. Por otra parte, tenemos a los ácidos grasos insaturados. Entonces, aquellos ácidos grasos insaturados son aquellos donde vamos a encontrar dobles enlaces entre dos carbonos. Podemos encontrar, aquí en este caso tenemos un ácido graso con un doble enlace. Fíjense, el ácido palmitoleico. Y fíjense cómo es una molécula que tiene cierta flexibilidad, tiene un punto de inflexión, pero siempre está formado de carbonos, hidrógenos y un ácido carboxílico, fíjense. Entonces, estos ácidos grasos los vamos a encontrar en aceites. Los ácidos grasos saturados los vamos a encontrar en ceras y grasas. Muy bien. Entonces, la diferencia entre ácidos grasos, tenemos ácido graso saturado, donde todos los carbonos tienen enlaces simples, y ácidos grasos insaturados, aquellos que tienen enlaces dobles. Fíjense, por ejemplo, este ácido graso tiene dos enlaces dobles. Eso hace que esta molécula sea más flexible.
Entonces, ácidos grasos saturados lo vamos a encontrar principalmente en grasas y ceras, y ácidos grasos insaturados lo vamos a encontrar en aceites. Pero estos son los monómeros o las estructuras que vamos a encontrar repitiéndose en las macromoléculas, en este caso los lípidos, ¿no? Y bueno, tenemos esta tabla, tenemos varios ácidos grasos saturados, ácido graso láurico, mirístico, palmítico, etc. Y ácidos grasos insaturados, fíjense, pueden tener hasta 20 carbonos, bueno, 24, fíjense. Pueden ser cortos, pueden ser muy largos. Y bueno, ya yéndonos a la estructura de lípidos simples o los triglicéridos, aquí vamos a encontrar grasas, aceites y ceras. Estos tres comparten la misma estructura. Fíjense, tenemos una molécula de glicerol, que es un alcohol de 3 carbonos. Tenemos aquí 3 OHs, hidroxilos. Y que está unido este glicerol a 3 ácidos grasos. Cada ácido graso se une a cada uno de estos carbonos. Fíjense aquí cómo están liberando 3 moléculas de agua. Es como vimos el video pasado. Tenemos la síntesis por deshidratación, porque se forman 3 moléculas de agua, porque es una molécula de agua por cada enlace que se está formando. Estamos enlazando 3 ácidos grasos. Al glicerol tenemos 3 enlaces, entonces por eso se forman 3 moléculas de agua. Entonces, fíjense, en el caso de la mantequilla, que es una grasa, aquí tenemos el glicerol y 3 ácidos grasos. Fíjense, estamos cumpliendo con la estructura de estas moléculas. Y bueno, y en grasas, fíjense cómo los ácidos grasos son ácidos grasos saturados, a diferencia de las moléculas de un aceite, por ejemplo, que tenemos igual el glicerol, 3 ácidos grasos, glicerol acá, 3 colas de ácidos grasos, pero fíjense cómo están dobladas. Entonces aquí tenemos ácidos grasos insaturados. Entonces esa es la diferencia entre un aceite y una grasa o una cera. Los aceites tienen ácidos grasos insaturados, grasas y ceras tienen ácidos grasos saturados. Esa es la diferencia. Comparten la estructura central, ¿no?, de un glicerol unido a 3 ácidos grasos, y eso forma un triglicérido, de ahí viene el nombre. Continuamos. Bueno, esta es la molécula ya del triglicérido. Vamos a lo que sigue. Entonces, en lípidos compuestos vamos a encontrar, dice, la membrana celular contiene fosfolípidos. Ahí vamos a ver imágenes. La célula, esa periferia que divide el exterior y el interior de la célula y que deja pasar moléculas de un lado al otro, pues es la membrana celular. Y está formado principalmente por fosfolípidos. Más adelante vamos a ver también que por proteínas y otras moléculas, pero principalmente por fosfolípidos. Dice, es una molécula semejante a un aceite. Fíjense, tenemos una molécula de glicerol, pero en lugar de tener 3 ácidos grasos, vamos a tener únicamente 2 ácidos grasos. Y en el tercer carbono vamos a tener un grupo fosfato con un grupo funcional variable. Van a encontrar esto diferente en otros libros, ¿no?, en otras fuentes. En la mayoría de los casos únicamente se menciona al grupo fosfato. Aquí se está mencionando que hay un grupo funcional variable. Entonces, dice, es una molécula semejante a un aceite, pero en lugar de uno de los 3 ácidos grasos que forman la cola, hay un grupo fosfato unido a un grupo funcional, polar, que contiene nitrógeno, ¿no?, que es este. Entonces, básicamente, un fosfolípido está compuesto, vamos a pasar a la siguiente. Tenemos la cabeza polar, que representa el grupo fosfato, y las 2 colas, que son los ácidos grasos. Entonces, fíjense, si juntamos muchos fosfolípidos, los pegamos, vamos uniendo en cadena, y formamos igual 2 capas de fosfolípidos donde las cabezas quedan, fíjense, esa es la membrana celular. Hacia el exterior de la célula y hacia el interior siempre van a estar viendo las cabezas
de los ácidos grasos y de los fosfolípidos, perdón. De los fosfolípidos, y los ácidos grasos van a quedar en medio, fíjense, de esas dos capas de fosfolípidos. O bicapa lipídica también se le llama. Dice, los fosfolípidos forman parte de la estructura principal de las membranas celulares y de las membranas de algunos organelos, también organelos membranosos, por eso se le llaman organelos membranosos, también lo vamos a ver más adelante. Entonces, fíjense, la estructura principal de las membranas celulares tenemos que está formada de dos capas de fosfolípidos, donde las cabezas de fosfato, que son hidrofílicas, es decir, que pueden estar en contacto con el agua, están viendo hacia el exterior de la célula y hacia el interior. Y las colas, que son hidrofóbicas, es decir, que no pueden tocar el agua, pues se ordenan dentro de esas dos capas. Y vamos a encontrar dentro de la membrana, pues también moléculas de colesterol, vamos a encontrar proteínas, que eso lo vamos a ver en otros temas también. Bueno, continuamos. Y por último tenemos a los esteroides, que son moléculas que están compuestos de 4 anillos de átomos de carbono, siempre van a ser 4, y con grupos funcionales que van a estar unidos a ellos. Por ejemplo, fíjense, hidroxilo, metilo, aquí una pequeña cadena de carbonos e hidrógenos. Y bueno, y fíjense, dentro de los esteroides tenemos el colesterol, y derivados vamos a encontrar al estrógeno y a la testosterona, que son hormonas derivadas del colesterol. Igual más adelante vamos a ver que hay dos grupos de hormonas, que provienen del colesterol y hormonas que provienen de cadenas de aminoácidos. Entonces hay dos grandes grupos de hormonas. Entonces estas fueron las macromoléculas. Acuérdense, carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos, y ahora estamos viendo lípidos. Muy a grandes rasgos. No quise profundizar tanto en estos temas para que los videos queden cortos. Pero bueno, si les gustan los videos, comenten si quisiera que yo explique todavía más a fondo los temas, o así de manera muy general. Entonces, pues eso es todo. Estas fueron las 4 macromoléculas que vamos a encontrar componiendo a las células. Igual hay otras moléculas, ¿no? Como el agua y otras. Pero son las 4 macromoléculas, que son moléculas grandes, ¿no? Los polímeros, como vimos en el video anterior. Moléculas grandes que se componen de moléculas más pequeñas. Y bueno, comenten qué temas les gustaría repasar, que abordemos. Compartan los videos para que el algoritmo pues sepa que existo y que me vaya recomendando también aquí en YouTube. Y bueno, denle like, comenten para que haya interacción aquí en sus videos, y pues yo pueda ir subiendo también en las listas y pueda tener un poquito más de visibilidad. Espero que les haya gustado. Entonces pueden comentar qué videos o bueno, qué temas les gustaría abordar. Hay muchísimos temas. Igual más adelante tengo pensado abordar temas de zoología, que también es una de las materias que doy en la escuela. Podemos abordar igual esta parte. Temas de ecología también, que son muy muy interesantes. Y bueno, entonces nos vemos. Muchas gracias y espero que estos videos les sirva. Compartan, por favor. Y bueno, nos vemos la próxima. Adiós.